Shalom a todos, que el Señor les bendiga, que el Señor obre a través de su bendita palabra desde acá, desde este punto tan chiquitito, de este Uruguay tan chiquitito, de este país, de este barrio, El Dorado, La Piedra, en Uruguay, para todo el mundo, a donde alcancen las redes. Que el Señor los bendiga y que el Señor Yeshua sea obrando en cada uno de vuestros corazones, y lo igual que los que estamos aquí. ¿Ven? Vamos a estar pasando lectura en algo que la verdad que me ha inquietado en estos días. Siempre hablo con la veracidad que tiene la palabra, nunca voy a dejar de hablar con la veracidad que tiene la palabra, porque así fui entendido. No es que fui enseñado así, sino que así fui entendido por el mismo Espíritu Santo de Dios. Enseñar con la veracidad que hay que enseñar la palabra, sin quitar ni agregar, sin pasar mano en el lomo, ni achicar, ni no, la palabra directamente que llegue a nuestro corazón. En Romanos 6:12. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque inquieta la situación que está las congregaciones en el mundo entero. Inquieta cómo está la congregación, no solo acá, sino en diferentes iglesias que profesan el nombre de Jesucristo, de Yeshua Mashiach, pero están como inquietos porque no ven los que realmente quieren hacer lo verdadero, ¿no? Los que los otros no, porque se llenan de placer nomás. Pero los que realmente quieren hacer lo correcto se inquieta porque es que no hay un crecimiento de la gente, sea poquito, sea mucho, pero no hay crecimiento en lo espiritual. Y el problema es que no estudian la palabra, no hay otro. No estudian la palabra, porque si uno estudia la palabra, que es el mensaje de Dios, que es el mensaje dado del cielo a nosotros, a nuestros corazones, si uno estudia, sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Pero como no hay estudio, se quedan solamente con los mensajes que dicen algunos predicadores, pastores, y no estudian, no tienen esa intimidad con el Señor, no saben qué es lo que hacer. Y lo que falta es estudio de la palabra, para que crezca espiritualmente. No hay otra cosa que te haga crecer espiritualmente, sino la palabra de Dios, que es espíritu lleno. En Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. No reine pues el pecado en vuestros corazones, en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia en sus deseos. En sus deseos. O sea, vamos a leerlo con el deseo. No concupiscencia para que no entreveren lo que estamos leyendo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcáis en sus deseos. Los deseos carnales. Esos son deseos. Concupiscencia son deseos. Eso es concupiscencia. No reine en nosotros. Reinar habla de un señorío. Reinar habla de que tiene control y tiene dominio, y ese es nuestro Señor. Para enfocarnos bien en la palabra. Eso habla, no reine. Cuando dice no reine, no señoree. No tome control. No sea el pecado el Señor de nuestra vida. Eso está diciendo. Y no le obedezcáis sus deseos a la carne. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos al Eterno como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros al Eterno como instrumento de justicia, porque el pecado
no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí, hermano, es donde quiero hacer un hincapié, porque muchos sacan el texto de contexto. Sacan de contexto lo que quiere transmitir el texto de la carta. Porque cuando dice ahí, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando dice ahí, pues no estáis bajo la ley, y ustedes interpretan, como muchos enseñan, que es bajo la ley de la palabra. Y ahí es un mal error, porque si está hablando, no reine pues el pecado en vuestros corazones, quiere decir que hay un Señor, un rey, con un mandato. Quiere decir que la ley es pecado también. El pecado tiene una ley. Ahí se entendió mejor. El pecado tiene una ley. Y esa es la ley que está diciendo, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿La gracia de quién? De que el Señor Yeshua vino, murió en un madero, nos redimió para vivir en su ley. Si Él es Señor, no decimos que el Señor Yeshua, Jesucristo, como lo conocen muchos del otro lado, nosotros también, es el Rey. Quiere decir que ese Rey tiene leyes. Y si acá está diciendo no reine, pues el pecado en vuestros corazones, quiere decir que el pecado es un rey. Y son dos leyes diferentes. Ahora se nos abren los ojos espirituales para lo que quiere decir la palabra de Dios. Cuando dice ahí, pues no estáis bajo la ley, quiere decir que no está bajo la ley del pecado ahora. Tenéis que obedecer a la ley del rey, de reyes, Señor de señores. Nadie puede estar bajo un señor sin cumplir sus órdenes. Nadie puede tener un capataz y no cumplir lo que hay que obedecerle. Nadie puede tener un patrón y no cumplir lo que el patrón obedece. Yo no puedo ir a mi trabajo y hacer lo que yo quiero, porque hay un patrón, hay un dueño de la fábrica que él ordena que se trabaje así. ¿Se entiende? Lo mismo es esto, si Él nos sacó de un reino, dice bien que Él nos trasladó del reino de las tinieblas, un reino que tiene leyes espirituales, leyes que operan en ese reino de las tinieblas, y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Señor. Quiere decir que de una ley te pasás para la otra ley. Somos siervos libres, pero obedeciendo lo que Él manda. Si no, no sos libres. Volvés a estar bajo la ley de ¿quién? El pecado. Ahí está. Por eso dice, no reine pues el pecado en vuestros corazones. ¿Quién tiene que reinar en vuestros corazones? El Señor Yeshua. Y su bendita palabra a nosotros. Aclarando para que se entienda lo que transmite ahí. Y no transgiversando y no acomodando a como muchos la acomodan para que se sientan bien todos. No, estamos bajo la gracia y no estamos más bajo la ley. Si no entendés, no hable. Si no entendés, no hable. Ahora yo entiendo. Antes pensaba de tu misma manera, pero ahora entiendo lo que es la bendita palabra, porque hay que leerlo todo sin salirte. Y del capítulo 6 dice muerto al pecado. Quiere decir muerto a esa ley, muerto a lo que el pecado me llevaba a hacer. Y después, seguimos leyendo en el capítulo 6, versículo, siervo de la justicia. Capítulo 6, versículo 15, toda esa carta te habla de eso. ¿Se entiende? Aclarando bien lo que quiere transmitir Pablo. Y no agarrar un solo momento un versículo y sacarlo de contexto. Porque el pecado no se enseñoreará. ¿Qué quiere decir señorará de vosotros? Que no va a ser más el Señor de nuestra vida. Porque ya tenemos un Señor santo, puro, el cual declama santidad por si no nadie, porque si no nadie verá el eterno. Esa es la ley de Dios, la santidad, la justicia. Y la ley del pecado ya sabemos a lo que nos lleva, a todos esos deseos carnales. Pero vamos a ir a avanzar, para que vean que están hablando de dos leyes. Entendiendo bien, vamos a ir a saltarnos ahora al 6.22. Y no es que estoy tomando, como corrigiéndome a mí mismo de lo que dije recién, agarrando un versículo
y más nada, no. Ahí ya le leí 4 versículos. 4 versículos. Y ahora le voy a leer un mismo versículo de la misma carta, de lo que mismo que quiere transmitir Pablo a los romanos. Y dice así, 6, ¿dije? 22. 6, 22. No, primero 6, 16. Para así no me voy desenfocando. Un poquito más. 6, 16 dice, ¿no sabéis ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Afirmando que son dos reinos, ¿no? Está afirmando ahí la pregunta que son dos reinos, diciéndote, ¿no sabéis que si os sometéis, si te ponéis bajo autoridad de alguien como esclavo para obedecer, sois esclavo de aquel a quien obedeces? Si el Señor es nuestro Señor, tenemos que obedecerlo. Y no es que somos esclavos, entiendan esa parte. Somos siervos libres. ¿Cuándo? Cuando obedecemos lo que Él manda. Sigue un poquito más. ¿A quién obedecéis? Sea pecado o sea obediencia para justicia. ¿Vieron? ¿Qué hay diferencia de las leyes? Son dos leyes, la ley del pecado y la ley de la obediencia para la justicia. Seguimos avanzando. 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, por favor, alguien que le abra a los niños para que pasen allí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, quiere decir que fuiste libre de esas leyes, que fuiste libre de lo que te apresaban, mas ahora que has sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, ¿vieron? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Señor nuestro Mesías, Yeshua o Jesucristo, como quiere decir. Pero vieron lo que dice, ¿no? Mas habéis sido libertados del pecado y hecho siervo ¿de quién? De Dios. Tenéis por vuestro fruto. ¿Cuál es el fruto entonces de que sos hijo de Dios? La santificación. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Estoy leyendo la misma carta que está transmitiendo él con diferentes versículos para entender que habla de dos reinados. El reino de las tinieblas y el reino de la luz admirable de nuestro Señor Yeshua. Y dice, vuestros frutos la santificación. Tenéis por vuestros frutos la santificación. Y como fin, la vida eterna. O sea, el fruto bueno que tú tengas de la bendita palabra de Dios. No estamos hablando de fruto del Espíritu, que es paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, gozo, amor, templanza. No estamos hablando de fruto del Espíritu Santo, estamos hablando de fruto de la palabra. Ahí lo dice. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Apartarse de todo aquello que no le agrada al Eterno. Todo aquello que deseábamos nosotros, que acostumbrábamos a hacer, Que lo tengamos por basura. lo tengamos por desecho, por basura. Ahí está. Añadiendo a los versículos de la semana pasada, del sábado pasado. Porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios, del Eterno, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, en Yeshua nuestro Mesías. En nuestro Mesías. Quiere decir que hay dos leyes. ¿Por qué es que le estoy hablando de esto y le voy a hablar un poquito más rápido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros al pecado, ¿saben qué tenemos que hacerle? ¿Saben lo que tenemos que hacerle al pecado? Darle muerte.
Si nosotros no le damos muerte y no le cortamos la cabeza al pecado, sigue peleando esa ley. Porque mismo Pablo en esta carta, en esto que está transmitiendo acá, él mismo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En este mismo mensaje. En este mismo mensaje. Se lo voy a leer ahora si quieren, porque la carta no termina. Dice en el 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. ¿Qué era fruto para Dios? Vuestros frutos, en el 22 lo dice, la santificación. El fruto para Dios es la santificación. Lo voy a leer ahora, pero haciendo morisqueta para que entiendan, porque a veces mucha gente entiende por el lenguaje de señas, ¿no? Perdón, lo leo bueno. Así también vosotros, hermanos míos, le dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo en el Mesías. A la ley, hay una ley ahí. No es que murieron a la ley de Dios, no malentiendan. Murieron a la ley mediante el cuerpo en el Mesías. Para que seáis de otro. Ahí le hago la otra seña. Muerto esta ley para que seas de otro. De otro Señor. Moriste a este Señor para vivir a este Señor. Eso está diciendo. Por eso que hago muchas muestras para que entiendan clarito, detalle a detalle. Porque me gusta estudiar versículo a versículo con la familia. Así. Y dice así. Para que seáis de otro Señor. O sea, del Señor Yeshua. Del que resucitó de los muertos. Ahí está afirmando de a qué otro Señor. Moriste a uno, Señor, para vivir para otro Señor. A fin de que llevemos fruto para el eterno. Fruto de santificación. Dice así, un poquito más abajo, el 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, otra vez hago señas con la mano, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban nuestros miembros llevando fruto para la muerte. ¿Vieron? Una ley. Y no está hablando la ley de Dios, ahí está hablando la ley del pecado. Otra vez repito, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Y el fruto para Dios cuál era, dijimos? La santificación. ¿Vieron que son dos leyes? Fruto de la carne lleva para muerte, pero el fruto para Dios lleva, el fruto santificación lleva para con Dios. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿De qué ley estamos libres? De la ley del pecado. Entiendan, son dos leyes las que hay acá. Ahora estamos muertos. Bien claro y despacito se lo estoy leyendo para que entiendan toda la palabra de Dios. Pero ahora estamos libres de la ley del pecado. Por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. A esa ley estábamos sujetos del pecado. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo la ley del régimen viejo de la tierra. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hay dos leyes. ¿Y por qué que le hablo esto detenidamente? Porque a veces somos como niños. El Señor nos pide que seamos como niños en el entender lo que Él nos está diciendo. En tener fe, así como un niño se la cree todita, que así seamos como niños. Que el Señor te dice, créetela como niño. Eso está diciendo. No que seas, quiero una paleta, que seas un caprichoso como un niño. No está hablando de eso. Está hablando de que creas como un niño. Que el niño se la cree todo. Le decís que está Spider-Man afuera y sale corriendo a ver Spider-Man. Cuando no va a estar. Y el Señor nos dice todas estas promesas, todas estas palabras,
para que nosotros creamos como un niño cree. Eso te está diciendo. Que se la cree toda. Se la cree toda. Le decís que es así, que es así. Y él cree que es así. Entonces vemos que hay una diferencia de dos leyes. ¿Por qué es que le hago esto? Porque hay una inquietud de que no crecen espirituales la gente. ¿Por qué? Porque no saben leer Biblia, no lee Biblia, no se enseña Biblia. Y yo como predicador del Eterno, como predicador del que me redimió Yeshua, yo tengo que hablar la verdad y no inquietarme por hablar la verdad. Porque muchos predicadores en el mundo entero no tienen miedo de predicar palabras que solamente satisfagan a la persona, no satisfagan al espíritu, satisfagan a la persona, ¿se entiende, no? Y no tienen miedo de que la gente se vaya al infierno. Los predicadores estamos hablando. No tienen miedo de que la gente deje de pecar porque hay muerte y muerte eterna. Así como está la vida eterna, está la muerte eterna. No tienen miedo ya los predicadores y no predican lo que es verdadero solamente para satisfacerse o para llenarse o para satisfacer a las almas y que estén todas contentas o por miedo de perder miembros, hermano. Gloria a Dios que yo no soy libre, yo soy libre de eso. Yo soy libre de eso. Porque a mí no me interesa la multitud de la gente que pueda estar acá adentro, sino de los que puedan entrar al reino de los cielos. Y la gente tiene miedo de perder la gente que tiene. ¿Por qué? Porque le llenan los bolsillos, porque trabajan para ellos. Y no dan un mensaje verdadero. No dan y no tienen miedo a eso, que tienen que rendir. Yo tengo que rendir, yo como predicador del Eterno, tengo que rendir a Dios cuenta de cada una de mis prédicas. Y mis prédicas entraron en los corazones para llevarlo a la eternidad. De que yo no haya dicho mentira, de que yo no haya hecho una blasfemia, de que yo no haya hecho una herejía de la bendita palabra de Dios, de que yo no hable pasando lomo a las personas, de que yo no saque un versiculito por acá como dice, porque el pecado no se enseñará nada de nosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No, que la ley no es cumplida porque estamos bajo la gracia. Es mentira, si tenés que leer todo el texto para entender lo que estás predicando y querés enseñar. Y la gente no tiene miedo, andan predicadores por todo el mundo y no tienen miedo de que están predicando mensajes que llevan al infierno a la gente. Que no lo llevan a la vida eterna, lo llevan a una muerte eterna. Capaz que eso, yo ya le dije, yo no voy a sacar nada de esto, yo no tengo pelo en lengua para decir las cosas. Yo voy a decir las cosas como son. Acá bien claro le dije que hay una ley del pecado y una ley que te lleva que te santifica, que te lleva para con Dios. Pero la ley del pecado es para muerte. ¿Y por qué no está diciendo esto, Pastor Juan? Bueno, ¿por qué no estoy diciendo esto? Porque la gente no predica la verdad. Hay miles, y gloria a Dios, que están predicando la verdad. Pero ¿qué pasa? No crecen ni nada. ¿Por qué? Porque no saben alejarse del pecado. Primero que nada. ¿Qué dijimos que lo teníamos? Todo lo que teníamos por ganancia, ¿se acuerdan del siglo pasado? El sábado pasado, todo lo que teníamos por ganancia, dijo el apóstol Pablo mismo, ahora lo tengo por basura. Todo lo que me beneficiaba no me sirve para nada. Lo tengo por basura. ¿Para agradar a quién? Al Eterno. No se llenaba, no quería estar en la cúspide. Él quería estar en lo más profundo, así como escribió estas cartas dentro de una cárcel, para inspirarnos a nosotros. Y sin embargo, ¿dónde está? En la gloria. Está con el Eterno, lo vamos a ver. Pero no hay que transgiversar, no hay que sacarle ni ponerle, hay que decir la palabra tal cual y como es. Ni quitar, agregar, ni un tilde ni una jota, para que no venga ninguna de estas plagas que están en el libro de la profecía. Entonces, nosotros, acá, mirá, Santiago 4:7. Bendito Dios. Vayan anotando, si no vean el video de vuelta, igual queda grabado. Santiago 4:7. Tengo un problema que largo muchas palabras de corrido y a veces capaz que no se entienden, entonces tengo que ser un poco más lento para hablar. Pero lo importante es que el mensaje quede.
Santiago 4:7 dice así. Someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse? Ponerlo como rey. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo, resistir al adversario, resistir al enemigo, resistir a la ley pecaminosa, ¿se entiende? Porque ese es el que lidera. Ese es el que lidera esa ley pecaminosa. Resistir al diablo, a Satán, al adversario, y él huirá de vosotros. ¿Y cómo resistimos nosotros? Porque hay dos leyes, dijimos. ¿Cómo resistimos nosotros? Bueno, por ejemplo, hay un grupo de compañeritos que están mirando videos prohibidos, ¿no? Y te dicen, vení Martín, vení, vos sos un hijo de Dios, ¿no? Vení Martín, vamos a mirar. ¿Qué tenés que hacer tú como hijo de Dios? No, eso no es para mí. Eso es resistir al diablo. Y el diablo va a oír de eso. Ya no te van a pedir. Vení Martín a mirar un videito. Vení. Una amiguita te llama y te dice, vos sabés que aquella nena, no nos juntemos con aquella nena, porque aquella nena es muy pura, no hace cosas, nosotros bailamos así, caminamos así, andamos con polleritas cortas y andamos mostrando todo y bailamos y movemos así. Y te invitan a Martina. ¿Y Martina qué tiene que hacer? Huyendo el pecado. No, eso no es para mí. Yo no voy con ustedes, yo no hablo con ustedes. Eso es resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ya va a llegar un momento que a Martina no la van a molestar. Pero hay que resistir. Y así con cada uno de los pecados. El hablar mal de la gente, ¿cómo resistimos nosotros? Pongo un candado en mi boca y me pongo a hablar palabra de Dios. Así yo resisto a Satán y él huye de mí, porque si yo no hago eso, yo tengo que hacerlo. Yo estoy enredado en el pecado y no está señorando el Señor, está señorado en el pecado. Porque estoy hablando, porque estoy difamando, porque estoy haciendo cosas que a Dios no le agrada. Yo no puedo enroscarme, porque eso es lo que fomenta ahora el mundo. Eso es lo que nos rodea. Envidia, codicia, blasfemia, herejía, pecado en abundancia. ¿Cómo yo tengo que resistir? No, nada de eso. ¿Que soy extraterrestre? Sí, soy extraterrestre. ¿Por qué? Porque no pertenezco a esta tierra. ¿Dónde pertenezco? ¿Dónde pertenecemos nosotros? Al reino de los cielos. Entonces no somos terrestres, ¿se entiende? Esa es la palabra extraterrestre. La palabra extraterrestre que no pertenecen a la tierra. Nosotros pertenecemos a la tierra. Pertenecemos al reino de los cielos. Si hay alguien extraterrestre entre nosotros, somos nosotros. Los que se dicen hijos de Dios, los que profesan su nombre, los que siguen la voluntad del Eterno, los que siguen la ley del cielo. ¿Qué estoy diciendo? Ley del cielo quiere decir que no te regís por la ley terrenal, carnal, diabólica, inflamada por el infierno. Así lo dice. Y muchas veces eso que estoy diciendo dice cuando habla de la lengua. Ahí habla de la lengua. Dice que es un miembro entre nuestros miembros, chiquitito, pero que dice que enciende un gran bosque. Enciende un gran bosque, una llamita y enciende un gran bosque, hace un problema tremendo. La lengua dice que está puesta en nuestros miembros y que dice que ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cómo la ve? La Biblia lo dice. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cómo resistimos nosotros al diablo? ¿Cómo resistimos nosotros a eso? Dejándolo de hacer. ¿Para qué? Para que el diablo ya no tome autoridad en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros resistimos al diablo? Siendo obediente a su bendita palabra, cumpliendo sus mandamientos, celebrando la fiesta que él dice. Si tú estás celebrando lo otro, ¿qué pasa? No estás resistiendo al diablo, al contrario, estás festejando y bailando y celebrando. ¿Cuándo resistís al diablo? Cuando vos decís, no, esto no va para mí, no entra en mi vida. Y el diablo tiene que huir.
pero tenés que decir no. El que tiene la autoridad ahí no habla de Dios ni del diablo, y ahí habla el que tiene la autoridad ahí de decidir quién es. Uno mismo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio ¿qué? El libre albedrío. Nos dio el poder de decidir entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la vida o la muerte, la salud o la enfermedad. ¿Quién tiene la autoridad de escoger? Nosotros. Nosotros tenemos que escoger, tenemos que resistir, y dice que Él va a huir. Pero no coqueteemos con el pecado. Por eso es que le estoy hablando de la luz de leyes tan acompañada. ¿Por qué? Porque es el campo de batalla que tenemos en este mundo, hermano. Tenemos un campo de batalla que hay dos leyes: la ley de la muerte y la ley de la vida, la ley del pecado y la ley de la santificación, la ley de las tinieblas y la ley de la luz admirable de nuestro Señor Yeshua. Y esto lo vamos a vivir hasta que nos vayamos. Y tenemos que pelear la buena batalla, como Pablo dice, pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que pelearla y estar del lado guay de la isla. El lado guay, el lado chévere, de este lado, el lado, o sea, no del pecado. Que todos llaman al lado guay, al lado del pecado, libertinaje, pero no, nosotros tenemos que estar del lado santo, del lado puro, del lado de la luz, de la obediencia, de la santificación, de la purificación de nuestra alma, cuerpo, espíritu. De ese lado tenemos que estar nosotros. ¿Hasta cuándo? Siempre. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Nadie más. Nadie más. Santiago dice eso. Entonces ahí vemos que nosotros tenemos que darle muerte. Porque si nosotros le damos cabida al pecado en nuestra vida, dejamos que venga alguien y nos hable cualquier mugre de otro, le estás dejando entrar. Y ahí se metió de vuelta. Y él se mete con una cunita chiquitita y se metió y ahí empieza a destruir. No tenés que dejar entrar pecado. ¿Para qué? Para que no venga más y se vaya para siempre. Acuérdense en que nuestro Señor Yeshua, siendo santo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios Todopoderoso encarnado, nuestro Señor y Salvador, el Mesías, dice que Él fue tentado en todo, en el desierto, en todo. Ah, claro, él era tentado según su concupiscencia, su deseo. ¿Fue tentado según su concupiscencia y su deseo? No, no sea religioso, así lo dice. Él fue tentado en todo. Todo es todo en el desierto. Y él no era atraído por el pecado. Él no era un deseo carnal el que tenía. La concupiscencia es eso, deseo carnal. Deseos de la carne. Y sin embargo fue tentado en todo. ¿Cuánto y más nosotros que somos frágiles, hermano? Más nosotros que somos un cuerpo mortal, estamos en este cuerpo mortal, ella está en la gloria, de vuelta. Sin embargo, él fue tentado en todo. ¿Te pensás que nosotros estamos libres? Nadie está libre de ser tentado en todo. El Señor Santo fue tentado en todo. ¿Por quién? Por Satán. Por Satanás, Hasatán. Y entonces dice, resistir a Hasatán y él huirá de vosotros. Pero antes, ¿qué dice? Someteos a Dios, ponete bajo el reino de Dios, ponete bajo su justicia, ponete bajo su ley, ponete bajo su régimen, ponete bajo sus ordenanzas, sus estatutos, sus estándares, y no más bajo de esto. Porque si tú no te pones totalmente bajo de esto, viene y no se va. Comés con él, vivís con él, y parece que estuviera dormido, pero de tanto en tanto, traca, salta de vuelta. Está ahí metido. Y vos te pensás que no está. No. Vos para que no estés tenés que estar bajo la autoridad de Dios. Someteo a Dios. Tenés que estar bajo la autoridad de Dios. En todas las áreas. Porque si no, ¿qué lo tenés metido adentro? Durmiendo con el enemigo. Durmiendo con el enemigo. Acuerden que nosotros somos el base. Y si no está el Ruach HaKodesh, el Espíritu en nosotros, está lo otro. Es sencillo.
sencillo, no hay media tinta, es sencillo, es muy claro. Entonces, sometiéndonos, Él va a resistir, va a huir de nosotros. ¿Qué es lo que le dijo? Este versículo está en Juan 8:11. ¿Qué es lo que le dijo al Señor Yeshua a la adúltera? Cuando la llevaron delante de Él, los fariseos, y la iban todos a apedrear, estaba lleno de gente, 200 personas con cascote. Porque cuando habla que tienen piedra, no habla que de una piedrita. Una piedrita de la onda, no. Cuando hablan piedra, no, piedra. Un pedazo solo te mataba. La ley de Moisés dice que si la encontraban a esa mujer en ese mismo acto que tenía que hacer, pedrada. Una lápida en el momento así. Ya quedó enterrada, ya está. Cuando la llevan delante del Señor, el Señor dice, bueno, el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. ¿Saben los primeros que fueron que tiraron la primera piedra? Supuestamente los maestros de la ley. Los primeros, los ancianos. Léanlo ustedes ahí. Juan, anótenlo, Juan 8:11. Los primeros que le tiraron las piedras fueron ¿quién? Los más viejos, los ancianos. Y después todo el resto. Se levanta y dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor. Bueno, yo tampoco te acuso. Pero vete, ¿y qué dice? No peques más. No peques más. Si pecas, te vienen cosas peores. Vete y no peques más. El Señor te limpió, bueno, viví en santidad. Cuando el Señor nos limpia de todo pecado es para vivir en santidad, bajo la autoridad del Rey, de Dios. Si nosotros volvemos a pecar después que Él nos santificó, damos problemas porque dice que vienen 7 peores. Entonces hoy es el día ¿para qué? Para que no coqueteemos con el pecado. No coqueteemos con ninguna seducción que pueda ser linda. Tenemos que escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, porque detrás de todo lo que hay son envases las personas. Y si no está el Espíritu Santo, ¿quién mora en las personas? No me conteste. ¿Quién mora en las personas? Entonces tenemos que ser ya más espirituales que nunca, porque el tiempo apremia, dije. El tiempo está apremiando, el tiempo está cada vez más ligero para la pronta venida de nuestro Señor Yeshua, y Él viene por una novia limpia. Los predicadores del momento se olvidan que ellos le están predicando a la novia del Cordero. Yo no me olvido. Y yo sé que el pueblo es la novia del Cordero. ¿Se entiende? El pueblo es la novia del Cordero. Yo tengo que transmitirle palabras, mensajes que a la novia la hagan purificarse, santificarse, estar con sus vestidos blancos y resplandecientes para cuando Él venga. Los predicadores del momento no les está interesando que la novia está sucia. Y yo no quiero ser parte de eso. Por más que seamos uno, así le digo más. Antes lo iba bajando, ahora le digo uno que sea. Soy uno acá adentro, voy a seguir diciendo lo correcto, la verdad, la cual trae libertad. Yo no voy a ser parte de los que arrastran a la novia al infierno. Las 10 vírgenes eran 10 vírgenes, no 5. Eran 10. Eran las 10 del pueblo. Eran las 10 del Eterno. Eran las 10 del Señor. ¿Cuántas se fueron? 5. ¿Por qué? Porque a los predicadores no le importa que están ensuciando las vestiduras de la novia y permiten cualquier cosa. Acá no se va a hacer eso. Y gloria a Dios porque somos miles de los que hablamos de lo mismo. Que sin santidad nadie verá al Eterno. Es necesario que nos mantengamos firmes, por favor, hermano. Despierta tú que duermes. Y ya no volvamos atrás. Hoy es tiempo. Hoy ya te limpia de vuelta. Pero tiene que haber un retorno genuino, una teshuvá, un arrepentimiento real para que el Señor te limpie en el momento. ¿Pero qué te dice? ¿Entendieron, no? Vete, pero no peques más. No peques más.
La novia del Cordero tiene que estar sin mancha, pura. ¿Pura de qué? De todas las impurezas que hay en este mundo. ¿Pura de qué? De todas las mentiras y difamaciones que hay en este mundo. ¿Pura de qué? De toda irreligiosidad y ideologías y doctrinas de hombre. Vanas palabrerías profanas de vieja. Así lo dijo Yeshua. De eso tiene que ser limpia la novia, el pueblo de Dios. Y pueblo de Dios es todo aquel que obedece a la bendita palabra de Dios. No lo que se ve ahora que dicen, no somos la novia del Cordero. Mentira. Derecho al infierno. Derecho. Hay que haber un arrepentimiento genuino. Y al que sabe hacer esto y no lo hace, le he contado por qué. ¿Qué es lo bueno que nosotros tenemos que hacer? La bendita palabra de Dios. Que sabe hacer lo bueno, no lo hace, le he contado pecado. La palabra de Dios es buena, toda, pura, toda, y santa, toda. Hermano, yo no puedo estar predicando, y con esto voy a transmitirle algo profundo que me inquieta a mi alma como predicador del Eterno. Como predicador del Eterno. Hay algo que me inquieta a mí y me tiene que inquietar siempre. La palabra de Dios, le voy a decir 3 facetas de la palabra de Dios. La palabra de Dios es martillo, es como martillo que ¿qué? Que rompe la piedra. La palabra de Dios es como martillo que rompe la piedra. Guárdense con esto. La palabra de Dios es fuego también. Y la palabra de Dios, tiene montones de cualidades, es agua y todo, pero yo me voy a quedar con estos 3. La palabra de Dios dice que es como martillo que rompe la roca, la piedra. La palabra de Dios es como fuego. Si la palabra de Dios no enciende fuego a las personas, no se enciende un fuego por la palabra, no está teniendo su función la palabra. Si la palabra de Dios no es espada, o no dice la palabra de Dios, que espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. ¿No dice eso? Es de espada. Es martillo. Es espada y es fuego. Y si la palabra de Dios, cuando yo la transmito de este lugar, no te parte en 1000 pedazos como una piedra, yo estoy fallando. Si la palabra de Dios no parte tu alma como espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, que vos te sentís, ay, qué mal me hizo, ay, qué mal que estoy delante de Dios, ¿entiendes? Es porque yo no estoy haciendo malas cosas. Si la palabra no es de Dios, la palabra no es fuego, si la palabra no es fuego, para que te encienda a buscar más de Dios, es porque yo estoy haciendo malas cosas, pero no es así. Porque yo lo que transmito acá, muchos me lo dicen, en la cara me lo dicen mucho. Es muy duro, es mucho palo, es palabra de Dios, es martillo que rompe la piedra. Es palabra de Dios, es espada que corta hasta lo más profundo de nuestro ser. Es palabra de Dios que enciende un fuego a buscar en santidad. Acuérdense cómo se santifica, cómo se purifica el oro. A fuego. Y así tiene que ser. Y el fuego quema y saca todo lo que no sirve y deja lo puro. La palabra de Dios tiene que ser eso. Y yo veo que no hay eso en las congregaciones, en el mundo entero. Muchos sí, gloria a Dios, pero muchos no. Y están todos cómodos y contentos y sinceramente a nosotros nos han dicho de frente, no, muy duro, muchos palos. Y es piedra, es martillo. Por eso duele, porque el martillo rompe la piedra, rompe las piedras de nuestras vidas, nos desmenuza, vos le das, o los martillos son gigantes de la industria, ¿qué hace? Rompe, y eso tiene que hacer la palabra de Dios, tiene que rompernos a nosotros la palabra de Dios, y ponernos bajo la ley del Eterno.
añadiendo a las 2 leyes, ¿vieron? La palabra de Dios tiene que ser esa espada que nos parte todo al medio, que nos hace sentir mal, que nos redarguye adentro, ¿se entiende? ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto para la obra de Dios. Así tiene que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser ese fuego que purifica y santifica, que duele cuando está transmitiendo la palabra. Tiene que ser así, tiene que inquietarte. Que estás haciendo las cosas mal, que estoy haciendo las cosas mal. Si la palabra de Dios no es martillo, no es espada y no es fuego, hay un grave problema. Porque las personas tienen que ser destruidas para que el Señor las vivifique. Las personas tienen que ser cortadas con la espada para que el Señor las sane. Y las personas tienen que ser quemadas con el fuego de la palabra para que el Señor purifique. Si yo no estoy haciendo eso, estoy en un gran problema. Pero creo realmente que ya hace unos cuantos años se transmite la verdadera palabra de Dios. El martillo que rompe la piedra, la palabra que corta hasta lo más profundo y el fuego de la palabra que purifica los corazones. Pero nosotros no podemos coquetear con el pecado. ¿Que nos enojamos? Claro que sí, somos de carne y hueso. ¡Yujú! Somos humanos, mortales. Nadie es inmortal acá en la tierra. Nadie. Hasta que el Señor no nos lleve a su gloria, nadie es inmortal acá en la tierra. Pero nosotros tenemos que ser capaces de vencer al diablo. ¿Cómo? Resistiéndole. Dándole pelea a la carne, dándole pelea a la ley del pecado. No unirnos a eso. No unirnos a eso. Porque si no seguimos la misma roca como el caracol y estamos peligrando y estamos jugando con nuestra salvación, hermano. Estamos jugando con nuestra alma. ¿Y a dónde vas? Vas caminando y voy para acá, y voy para acá, y voy para acá, y voy para acá, y voy para acá. Cuando llegue no sabemos ni dónde va a caer. No podemos coquetear con el pecado. Tenemos que resistir al diablo y él va a huir de nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos sometemos al Eterno. Él huye cuando nosotros estamos sujetos en sumisión al Eterno. Si no, no huye de nuestra casa. No huye de nuestra vida. No huye de nuestros corazones, de nuestra mente. No huye. Está ahí. Y parece que estuviera dormido y pasaba un rato bien, un mes bien, 2 meses bien, y después pasa el tercer mes. De vuelta lo mismo. ¿Por qué? Porque nunca se fue. Está ahí. Está ahí. Lamentablemente es así. ¿Y por qué hablo esto? Porque necesitamos purificarnos en el fuego de la palabra. Necesitamos que el martillo nos rompa y nos desmenuce. Y necesitamos que esa espada de la palabra nos despedace. No solamente que penetre y nos traspase, sino que nos despedace. ¿Para qué? Para que Él nos construya su mejor manera. Acuérdense que Él que es de nosotros, el alfarero, el que nos da forma. Y nosotros somos la vasija que nos da forma. Eso habla Jeremías, acuérdense, el alfarero. Él es el alfarero que nos puede hacer de nuevo. ¿Se acuerdan la canción? Yo quiero ser un vaso nuevo, como un barro en la mano del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bueno, seamos un instrumento de justicia en la mano del Señor. Seamos un instrumento útil en la mano del Señor, desde aquí hasta la eternidad, gloria a Dios. De aquí a la eternidad, gloria a Dios. Y no tiene que importar lo que nos rodea, hermano. ¿Qué dijo Yeshua, nuestro Señor Yeshua? No temáis a lo que puedan hacerle daño a la carne, matar la carne, más bien temer. ¿Vieron lo que le digo? No temáis a lo que pueden matar la carne, el pecado, la muerte, el diablo, Hasatán, lo que quieras, las tinieblas. No temáis a eso. Teméis pues a Dios, el cual puede echar nuestras almas en el mismo infierno. A veces sí temerle.
A ese sí someterte. Lo demás es pasajero. Acuérdense que el Señor nos ha enseñado tanta enseñanza que el Señor nos dio, que si te quitan la capa, acompáñalo todavía. Si esto, lo otro, y todo así contrario a las leyes del mundo son las leyes de Dios. Las leyes de Dios son contrarias a las leyes del mundo, son cosas contrarias. El mundo del revés tenemos nosotros. El mundo del revés es el reino de los cielos en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en la economía, en la finanza, en lo laboral, en lo ministerial, y sobre todas las cosas, lo ministerial, embajador, por favor, te necesitamos siempre. Pero no puedo transmitir otra cosa, yo tengo que estoy inquieto porque pasa eso. Y voy a seguir hablando de lo mismo y espero que en el nombre poderoso de Yeshua llegue a personas este mensaje, que realmente sea ese martillo golpeando la piedra, y sea esa espada traspasándolo, y sea ese fuego purificándolo a cada uno. Pero cada uno tiene que hacer su parte. Bajo una ley hay que estar, y ahora hay que decidir. Huyamos del pecado. Resistir al diablo y él va a huir. Sometámonos a Dios. Amén. Primero que nada, en el nombre poderoso de Yeshua. Quiero realmente que esta palabra, no sé si es poca o mucha, llegue a tu corazón, llegue a tu alma, llegue a tu vida. Y que esta palabra, con tan pocos versículos, pero que haya sido profundo para cambiar tu manera de pensar, que haya sido profundo para cambiar tu manera de ver, el punto de vista que tenías con respecto a Dios. Dios nos ha hecho libre de la ley del pecado para que vivamos bajo su ley. Y está en nosotros en resistir al enemigo para que él huya de nosotros. En el nombre poderoso de Yeshua, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga misericordia de ti y que el Señor te llene de su shalom, de su paz. En el nombre de Yeshua. Shalom, shalom a todos. El Señor los bendiga. Gloria a Dios.